Vamos a comenzar hoy una nueva serie de programas de ciencia de la historia y de la política, en los cuales vamos a centrarnos en el conocimiento del modelo del Estado democrático moderno y de su crisis. Vamos a abordar este tema a partir de la lectura de un artículo que escribí hace ya muchos años, en 1981, publicado en la revista Estudios Sociales, con el título La libertad individual y el Estado. Vamos a centrarnos en aquellos párrafos de este artículo que vamos a ir leyendo y comentando, en los cuales abordo la Constitución, cómo se forma, a qué responde el modelo de Estado democrático moderno, cómo evoluciona y finalmente la situación en que se encuentra actualmente en crisis, cuyo análisis realizado en 1981 mantiene, en mi opinión, plena vigencia, pero que también vamos a actualizar a través de nuevas observaciones y consideraciones que haremos. El modelo del Estado democrático moderno. La democracia es un método y una organización de gobierno de la sociedad. Ella surgió históricamente como una manera de construir el orden social en una sociedad que reconoce a los individuos la libertad de pensamiento, de asociación y de trabajo. Disueltos los vínculos tradicionales, medievales, entre los hombres, dados por la adhesión de todos a un mismo sistema de ideas y creencias, por la adscripción a funciones productivas predefinidas que se heredaban de padres a hijos, y por la pertenencia estable a grupos jerárquicamente ordenados, la sociedad adquirió en los albores del mundo moderno una movilidad y un dinamismo tal que el problema del orden social necesario se presentó en un nivel cualitativamente superior y más complejo que el que había tenido en todas las sociedades anteriores. Estamos haciendo referencia a la democracia tal como se ha constituido como forma de organización del Estado y forma de gobierno en la época moderna. La vamos a considerar como hecho histórico, como proceso que se constituyó en determinadas sociedades, especialmente en Europa y más en general en el mundo occidental. Surge como respuesta a unos problemas reales y a nuevas situaciones que se crearon. No tiene sentido hablar de una democracia, de un sistema político que caracterizamos como democrático, sino allí donde se reconozca a los individuos la libertad de pensamiento, de asociación y de trabajo. La libertad de pensamiento, de asociación y de trabajo es algo que surge en la edad moderna. El individuo libre, al cual se le reconoce su derecho a pensar libremente, su derecho a organizarse y a crear asociaciones con las otras personas con las que desee, y que se le reconoce también el derecho a desarrollar iniciativas económicas, empresariales, trabajar por su cuenta, es un fenómeno moderno. En la sociedad medieval y en general en las sociedades anteriores, el orden social, la estructura social estaba dada por vínculos tradicionales entre las personas, que adscribían cada sujeto, cada familia, a un mismo sistema de ideas y creencias, generalmente de carácter religioso. Por lo tanto, no se reconocía al individuo la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de tener sus propias creencias. Todos adherían a un mismo sistema de ideas, de creencias y de valores. Así también,
las personas estaban adscritas a ciertas funciones económicas, a ciertas funciones productivas que estaban predeterminadas, que se heredaban de padres a hijos, que caracterizaban a ciertas familias. Y se sabía que las tareas económicas de unos eran producir en la tierra a través de la agricultura, otros debían generar actividades artesanales, pequeñas manufacturas, etcétera. Otros cumplían funciones administrativas, pero las personas en general no tenían libertad, no tenían movilidad económica, no podían por su cuenta decidir: voy a crear una empresa, voy a trabajar en lo que yo quiera, sino que había una situación predeterminada. Y al mismo tiempo, las personas pertenecían de manera estable a grupos sociales que estaban jerárquicamente ordenados. O sea, no había libertad de asociación. Las personas pertenecían a ciertas comunidades, a ciertos niveles de organización jerárquico de la sociedad, determinados por el villorrio, la aldea, la ciudad donde vivían, y cada uno estaba adscrito a un determinado nivel dentro de esa estructura social que también se heredaba, que también era consuetudinario, donde había escasísima movilidad. Es con el surgimiento de la modernidad, en los albores de la época moderna, que surge el individuo. El ser humano entendido como individuo es el ser humano al cual se le reconocen ciertos derechos por el hecho de ser individuo y se le reconocen ciertas libertades por el hecho de ser un individuo humano. Y esas libertades son la libertad de pensar libremente, por lo tanto de distanciarse, de no adherir a las concepciones, a las creencias a las cuales tradicionalmente se estaba adscrito, cambiar de actividad económica, salirse del entorno de las organizaciones sociales en que estaban y crear sus propios grupos, sus propios vínculos con quienes quisieran, libertad por lo tanto de asociación, y también libertad económica, libertad para tener una propiedad individual, para desarrollarla, para hacer negocios, para crear empresas, etcétera. Cuando surgen estas libertades, entonces cambia el problema social, se hace necesario construir un orden colectivo, un orden social que asuma esta realidad, que asuma la realidad de que existen individuos libres, que piensan por su cuenta y que por lo tanto se diversifican las concepciones del mundo, las ideas, las maneras de pensar, surgen nuevas organizaciones totalmente originales basadas en la autonomía de la voluntad de los individuos que se asocian libremente y que también desarrollan sus propias actividades económicas. En ese contexto, continúo la lectura, surgieron formas de pensamiento diferentes y opuestas. Se formaron intereses económicos individuales y de grupos que se contraponían entre sí. Los hombres se organizaron por afinidades ideológicas y de intereses, dando lugar a múltiples asociaciones que se proponen objetivos contrastantes. Era una gran revolución, lo que ha sido identificado con el término de sociedad civil. Se crea una sociedad civil nueva, dinámica, donde proliferan las iniciativas, las actividades, las organizaciones, los emprendimientos. En estas nuevas condiciones, el problema era cómo unificar a los hombres en torno a objetivos comunes, cómo articular los distintos intereses a un proyecto compartido, cómo integrar funcionalmente las distintas organizaciones y asociaciones en un sistema institucional coherente. Claro, porque la sociedad se disolvía, digámoslo así, a través de este proliferar de individuos, cada uno con sus derechos, con sus creencias. Entonces, había un problema que había que organizar, crear, unificar, generar cohesión social. ¿Cómo unificar a los hombres en torno a objetivos comunes cuando se tienen ideas y maneras de pensar distintos?
cómo articular los distintos intereses en un proyecto compartido de carácter colectivo, cuando cada uno tenía sus propios intereses y estos podían ser contradictorios con los del vecino. Cómo integrar distintas organizaciones que estaban orientadas en función de diferentes propósitos en un sistema institucional que fuera coherente. En síntesis, cómo hacer compatible la libertad individual y el orden social, impidiendo que un exceso de ordenamiento, un exceso de constricción de las libertades, las comprima las libertades, o que la liberalización de las actividades humanas disuelva el orden general. Ese era el problema. Cómo hacer compatible la libertad individual y el orden social. Y había naturalmente allí dos posibles extremos, ¿no es cierto? La afirmación extrema de las libertades podía significar anarquía, podía significar desorden social, imposibilidad de crear un orden colectivo. O bien la afirmación del orden colectivo a través de instancias políticas o instancias de represión o instancias organizadas desde arriba, podía impedir el ejercicio de las libertades individuales. Ese era el principal problema al cual se enfrentaban los organizadores de la sociedad, el pensamiento social y político en los albores de la época moderna, cuando surgen las libertades individuales y son reconocidas como derechos. Continúo la lectura. Pero este es solo un nivel del problema, y quedarse en él podría ser una simplificación. En el orden social anterior, entre el sistema de dirección y poder, o sea, la sociedad política, usando la terminología de Hegel, y el sistema de actividades económicas, sociales y culturales, siempre en lenguaje hegeliano, la sociedad civil, existía organicidad, o sea, existía organicidad entre la sociedad política y la sociedad civil. Se trataba de un orden jerárquicamente dispuesto, donde cada grupo social y cada tipo de actividad se mantenía en su propio espacio vital, y donde los dirigentes y los dirigidos tenían una misma moral y un mismo cuerpo de ideas, compartían objetivos, compartían maneras de pensar, de carácter fundamentalmente religioso, que los vinculaba entre sí y los ligaba en una fidelidad superior. Todos mantenían una cierta coherencia, aun cumpliendo funciones distintas, siendo unos dirigentes y otros dirigidos, estando unos en la administración de la sociedad y otros en el ejercicio de las actividades prácticas, pero todos de alguna manera adherían a una misma concepción religiosa, mantenían una misma fidelidad a ciertos sentidos de la vida, a ciertos proyectos más generales de carácter muchas veces religioso. La posterior disolución, la progresiva disolución del orden medieval y la paulatina afirmación de las libertades fueron provocando una escisión o separación entre la sociedad civil y la sociedad política. Ya se va rompiendo esa organicidad. Por un lado, la sociedad civil se transformaba completamente con el desarrollo de las ciencias, del racionalismo y del empirismo, maneras de pensar completamente distintas a las que caracterizaban la cultura medieval, con la expansión de nuevos métodos de producción y de organización industrial. La sociedad civil también está compuesta por todas las actividades económicas, y estas cambian radicalmente a partir de la aplicación de la ciencia a la organización de la producción, cambian las tecnologías, cambian las maneras de relacionarse los sujetos, los individuos en el mercado. Con la formación de la burguesía y de nuevas clases sociales, que son fenómenos también que aparecen vinculados a ese fortalecimiento y desarrollo de una nueva sociedad civil. Con el despliegue de las ideologías
y de los partidos políticos que las impulsaban. Inicialmente no eran partidos políticos, eran asociaciones, eran clubes, eran organizaciones protopolíticas o protopartidos, podríamos definirlas, pero que agrupaban a conjuntos de personas sobre la base de que compartían una misma orientación ideológica o que representaban ciertos intereses que querían afirmar en la sociedad. Entonces surgían todas esas organizaciones que se contraponían entre sí. Todo eso es el proliferar y el despliegue de una sociedad civil extraordinariamente dinámica. Por otro lado, el poder político reacciona autoritariamente en su esfuerzo por conservar o restaurar el antiguo orden. Trata de asegurar para sí, por lo menos, el monopolio de la violencia y de la administración burocrática. O sea, las antiguas clases dirigentes, el orden constituido tradicionalmente, que estaba antes vinculado orgánicamente a la sociedad civil, pero que ahora queda como en el aire, se desconecta de las dinámicas sociales, trata de mantener su poder, de conservar el antiguo sistema y trata de restaurar, por lo tanto, el orden anterior. Y lo que se propone como mínimo es conservar para sí el monopolio del ejercicio de la violencia, o sea, el control de las armas y de la capacidad de reprimir en la sociedad, y el monopolio de la administración burocrática, es decir, mantiene el control de los sistemas de administración de la sociedad. Se produce de esta manera una situación compleja y son dinámicas históricas que, por lo demás, ya analizamos en programas anteriores de este mismo ámbito de la ciencia, de la historia y de la política, y que aquí, por lo tanto, solamente mencionamos. Los fenómenos históricos a través de los cuales se despliega este proceso son conocidos, este proceso múltiple, ¿no?, tanto de la sociedad civil como de la sociedad política. ¿Cuáles son? El Renacimiento, que es el proliferar de iniciativas artísticas, culturales, científicas, del humanismo, de las maneras del libre pensamiento. Las reformas, que son reformas internas del sistema religioso tradicional, que tratan de incorporar en el pensamiento religioso esas afirmaciones de la libertad individual, de la libertad de asociación, de poder romper las antiguas fidelidades para construir fidelidades nacionales, para construir fidelidades nuevas. Las ciencias positivas, una nueva manera de aproximarse a la realidad, una nueva manera de conocer, ya no basada en la fe, en la revelación, sino en la afirmación de la validez empírica de lo que vemos, lo que observamos, lo que podemos verificar a través de nuestros propios sentidos, a través de nuestra propia razón. Las ideologías que surgen, las asociaciones, se multiplican todo tipo de asociaciones, y en el campo económico el industrialismo, se crean industrias, el mercantilismo, ¿no?, el desarrollo del comercio. Eso por el lado de la sociedad civil. Por el lado de la sociedad política, formación de ejércitos permanentes, desarrollo de la burocracia, contrarreforma, o sea, la lucha contra los poderes, contra esas libertades, contra esas nuevas asociaciones, contra esos procesos de cambio, el absolutismo, la creación de un poder monárquico, autoritario, que trata de afirmar el control sobre la sociedad en un territorio determinado, por el lado de la sociedad política. El surgimiento de las monarquías absolutas, del Estado absoluto como forma de gobierno, es el primer intento de recomponer el orden social sin comprimir la libertad económica, o sea, sin comprimirla mucho, en dimensiones nacionales y en forma autoritaria. Pero el Estado absoluto fracasa, pues en realidad
no hace sino cristalizar la separación entre sociedad civil y sociedad política, entre dirigentes y dirigidos. Esos sistemas políticos que tratan de construir una unidad nacional, territorial, afirmando un poder absoluto del Estado, un poder monárquico, pero que al mismo tiempo tienen que asumir que la sociedad ya conquistó las libertades, ya mantiene toda esa dinámica, ya se están dando esas innovaciones en la producción, en el comercio, en el pensamiento. Bueno, pero fracasa porque ese modelo del Estado absoluto no logra articular sociedad política con sociedad civil, se mantiene la inorganicidad y hay contradicción de intereses y de ideas y de proyectos entre lo que se postula desde el ámbito del Estado absoluto, o sea, desde la sociedad política, y lo que se va desplegando desde la sociedad civil. Y entonces surge el segundo, el otro problema que está asociado al que indicamos, al cual debe responder una nueva concepción política que va a ser finalmente la concepción de la democracia. El problema era cómo construir una nueva organicidad, cómo superar la separación entre la sociedad civil y la sociedad política, cómo elaborar una nueva unidad entre dirigentes y dirigidos en un nuevo orden social que no niegue la recién conquistada libertad individual y tenga en cuenta la enorme diferenciación que se ha producido a todo nivel en la vida social. Primero habíamos indicado el tema libertad individual y orden social, ¿no?, formulados más abstractamente. Ahora lo vemos más, es el mismo tema, pero más concretamente, históricamente, cómo articular sociedad política y sociedad civil, siendo la sociedad civil el lugar de expresión y manifestación de las libertades individuales de todo tipo, y la sociedad política siendo la expresión de los esfuerzos por mantener el orden social. Son estos los interrogantes que, sumados a los que indicamos anteriormente, se plantean una serie de pensadores políticos que elaboran el proyecto de un Estado democrático moderno. O sea, frente a estos problemas hay una respuesta, hay una elaboración teórica, surgen un conjunto de pensadores que proponen una solución, una respuesta. El modelo que construyen y que progresivamente, a través de largos y complejos procesos revolucionarios, se va estructurando primero en Europa y que se va extendiendo luego a otras regiones del mundo, contiene un conjunto de elementos que hoy día podemos entender o caracterizamos como el modelo de una democracia moderna. ¿Cuáles son estos contenidos fundamentales, estas ideas esenciales de la democracia moderna? Primero, autonomía de la sociedad civil respecto de la sociedad política. Las actividades culturales, religiosas, científicas, políticas y económicas tienen en la sociedad civil un espacio de desarrollo libre y competitivo, de modo que en su desarrollo abierto a todas las búsquedas y expresiones creativas se va definiendo el curso de la historia y la evolución de la sociedad. Es la primera idea. La sociedad civil debe reconocerse como autónoma. Garantía de la autonomía de la sociedad civil es la sujeción del gobierno a un orden constitucional que establece los límites de su poder y los derechos de los ciudadanos. O sea, la única manera de que la sociedad civil, de manera estable, permanente, institucional, sea reconocida en su autonomía, es que el gobierno y los poderes públicos estén limitados, estén definidos y no puedan interferir en las actividades de la sociedad civil, lo cual se cumple a través de las constituciones, de un orden constitucional y de un sistema de leyes que establece los límites de su poder y que fija con claridad cuáles son los derechos de los ciudadanos. Segundo, representación de la sociedad política y de los poderes públicos. El poder político
debe ser representativo de la sociedad civil en sus distintas y múltiples expresiones. De manera que la legitimidad de los poderes se construye en la sociedad civil y se manifiesta a través de la expresión de la voluntad soberana del pueblo. O sea, el poder político ya no corresponde a una herencia familiar, ya no corresponde a los reyes, a los príncipes, no deriva de una autoridad religiosa que lo impone, sino que la legitimidad del poder político tiene que ser derivada de la sociedad civil. Es la sociedad civil donde se genera el proceso de legitimación de los poderes. Y esto implica que la voluntad soberana del pueblo se expresa en la elección de los gobernantes. Instrumento principal de la representatividad del Estado es el voto libre, universal y secreto, a través del cual se escoge a los gobernantes y se delegan los poderes legislativos en una asamblea en la que tienen expresión proporcional todos los intereses, corrientes de pensamiento y tendencias políticas que tengan relevancia en la sociedad civil. Es el principio de la representación. La sociedad política debe ser representativa de la sociedad civil. Los gobiernos y los poderes públicos no se autogeneran, sino que son generados desde abajo por los ciudadanos libres, a través de la expresión del voto universal y secreto, a través de las elecciones periódicas, etc. Tercer principio o componente: gobierno de las mayorías, con reconocimiento de los derechos de las minorías. Claro, ya no hay una unidad, hay diferentes maneras de pensar, de concebir distintos intereses. Hay que asumir que la institucionalidad del Estado no es monolítica, sino que tiene la estructura dual que contempla el gobierno de las mayorías y la oposición legítima de las minorías. Esto es un principio fundamental del modelo democrático. O sea, hay una multitud de maneras de pensar, pero tienen que unificarse, tienen que buscar la forma de constituir mayorías, tienen que asociarse, establecer alianzas, generar una situación para ser gobernable, para que el poder también, la sociedad política, cumpla realmente la función de ordenar, de organar, de organizar a la sociedad civil, tiene que tener un poder, una fuerza, y esta se la da la mayoría. Pero al mismo tiempo que se afirma el poder de la mayoría, que las mayorías decidan, se reconocen institucionalmente, constitucionalmente, los derechos legítimos de la minoría a hacer oposición, derecho legítimo a oponerse dentro de las ciertas normas establecidas, con el objeto de que la propia minoría pueda buscar, aspirar a ser mayoría y por lo tanto pasar de ser oposición a ser gobierno. Cuarto principio o criterio o cuarto componente fundamental de la democracia moderna es el carácter no ideológico del Estado. El Estado no tiene una ideología oficial permanente, es institucional y formalmente neutro respecto de las ideologías y formas de pensamiento, incluidas las concepciones religiosas, que se desarrollan en la sociedad civil. O sea, el Estado ya no tiene una ideología oficial, ya no tiene un conjunto de creencias definidas, puesto que va a ser llenada por aquellos que se vayan desarrollando desde la sociedad civil. Estas formas ideológicamente vacías del Estado se llenan de aquellos contenidos intelectuales y morales que se desarrollan autónomamente en la sociedad civil, siendo el Estado orientado cada vez o en cada periodo por aquellas concepciones que logren en la sociedad civil un desarrollo mayoritario o hegemónico. El Estado no adscribe a una religión, no adscribe a una ideología de manera permanente, pero opera con ideas, con valores, con éticas, con conceptos que son aquellos que se van imponiendo en la sociedad civil, adquiriendo hegemonía, es decir, siendo compartidos por esas mayorías que los expresan en sus representantes elegidos en los gobiernos. Solo así, las distintas expresiones culturales
podrán sentir que el Estado no las excluye a priori, pudiendo confiar en que su expansión en la sociedad civil las puede llevar a cumplir funciones políticas dirigentes. Claro, porque si el Estado tuviera una concepción ideológica o religiosa permanente, todos aquellos que a través del ejercicio de su libertad de pensamiento, de asociación, piensen de distinta manera, tengan distintas creencias, van a sentir que están permanentemente excluidos del Estado. En cambio, al ser el Estado vacío de contenidos definidos y llenado por aquellos que conquisten la mayoría, la hegemonía en la sociedad civil, nadie se va a sentir excluido de ese orden social, manteniéndose vigentes las libertades ciudadanas. La neutralidad ideológica del Estado democrático evidentemente no puede ser absoluta, pues las formas mismas de la institucionalidad democrática implican un contenido intelectual y moral importante, cual es la igualdad ante la ley, los derechos humanos, el pluralismo, etcétera, que es tarea del mismo Estado difundir. Hay un conjunto de ideas y valores generales compartidos por todos, o que son patrimonio cultural adquirido por la humanidad y la nación, que el Estado democrático debe asumir y desarrollar. O sea, no es tan vacío, no hay un vacío absoluto, porque la humanidad ha ido adquiriendo ciertos conceptos, ciertos valores, ciertos principios que son universalmente compartidos, como es el mismo criterio de la libertad individual, los mismos valores de los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos, y por lo tanto eso se convierte en el conjunto de principios que guían el orden constitucional, que tiene una permanencia en el tiempo, aun cuando también el propio orden constitucional podría ser cambiado, pero no es tarea de que cada gobierno trae un nuevo orden institucional, sino que tiene una estabilidad mucho más amplia, puesto que se trata de valores compartidos que tienen un reconocimiento universal. El quinto principio de la conformación de la democracia moderna es la separación institucional de los poderes públicos. Con el objeto de impedir los excesos del poder y la autorreproducción por parte de un grupo determinado que al tener el poder está puesto en condiciones de manejar todos los instrumentos decisivos, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están institucionalmente separados y son independientes en su funcionamiento, existiendo naturalmente instancias de coordinación y de control recíproco. O sea, no puede haber un grupo humano que tenga todo el poder. No puede ser que el poder sea asumido por una categoría de personas que al manejar todas las áreas, los instrumentos, el poder judicial, el legislativo, el ejecutivo, entonces podría generar condiciones para reproducirse. Es lo que ocurre normalmente en los sistemas totalitarios, ¿no es cierto? Bueno, pero ese no es el modelo democrático. El modelo democrático moderno establece la separación institucional de los poderes públicos. O sea, hay distintos sistemas que operan con independencia y que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahora bien, este modelo teórico de la democracia moderna tuvo en su desarrollo históricamente concreto una evolución significativa, como consecuencia de una serie de problemas que se fueron presentando en su implementación práctica. Nosotros vamos a dejar hasta aquí la presentación hoy para abordar en un próximo programa este proceso evolutivo a través del cual este modelo teórico elaborado por ciertos intelectuales se fue difundiendo y se fue aplicando y se fue también modificando en el curso de la historia moderna hasta llegar finalmente a una situación de crisis que también vamos a analizar más adelante. Pero tenemos, con lo que hemos expuesto hoy, una visión de cuáles son los problemas históricos concretos, reales, que hicieron surgir este modelo, cómo fue elaborado, atendiendo a cuáles propósitos y cuáles son los componentes fundamentales que fueron definidos teórica y políticamente y que caracterizan todavía hoy lo que se entiende por un sistema democrático moderno.